Claro. Vamos a hablar de discopatías. Ajá, ¿qué es eso? Discopatías hace referencia a un disco que está ubicado en la columna. Produce a veces esto. Es una... Algún pariente que tuvieron escucharon hablar de del pico del oro que tuvieron alguna vez, que es una lesión de la columna vertebral. Los discos intervertebrales son estas cositas azules que están entre cada vértebra. Sirven para amortiguar el choque de cada vértebra. El problema es que ese disco a veces se extruda, o sea, se hernia, se rompe e invade el espacio medular, porque por encima del disco intervertebral transcurre la médula espinal, que lleva la información desde el cerebro hasta la punta de la patita. Cuando algún disco, esto es una imagen, acá, esta es la médula, esta es una imagen de, este es el disco intervertebral, está azul, arriba va la médula, cuando esto se rompe, invade el espacio intramedular y produce muchísimo dolor. Y va desde un dolor intenso hasta una paraplegia o hasta una paraplegia. Bueno, como los humanos, ¿no? Exactamente igual. Como las personas. Exactamente igual. Son estos perritos que a veces nos ocurre que nos dice, lo voy a tocar y grita. Le quiero tocar la oreja y grita. Y a veces nos basamos en la exploración en la oreja y en realidad lo que ocurre es que él se grita con cada movimiento. Entonces, si yo lo voy a tocar y él mueve la cabeza, en realidad lo que hace es mover el tronco. Y eso es lo que le produce el dolor. Exacto, comprimir una salida nerviosa de la raíz nerviosa y provoca un dolor intensísimo, intensísimo. Con el tiempo esto va pasando y empieza a perder, porque lo que va pasando es que la información desde el cerebro hasta las patitas no llega en forma correcta. Entonces comienza con una debilidad, que a veces uno lo confunde con una lesión de cadera y en realidad el problema es más neurológico, hasta llegar a esto que es una paraplegia irreversible y debemos optar por alguna de estas. Ahora, antes de llegar a esos extremos, ¿hay algún tratamiento, alguna intervención quirúrgica, algo que le alivie la situación? La intervención quirúrgica, hay intervención quirúrgica, es importante tomarlo a tiempo y es parte, hay veces hay que ver cuántos discos están dañados, porque si hay más de una cantidad de discos, a veces la cirugía es infructuosa porque la cirugía consta de sacarle unos pedacitos de huesos. Y si le sacamos muchos pedacitos de hueso, generamos una inestabilidad en la columna. Pero sí es tratable con antiinflamatorios desde temprana edad. Lo que pasa es que el diagnóstico tiene que ser. Porque a veces nosotros lo vemos y esto va pasando. Hoy le dolió, pasado mañana también gritó y va pasando y nos dormimos en los laureles y cuando llegamos ya llegamos con un perrito que a veces está en actitud de foco, o sea, llega arrastrándose. ¿Y esto puede pasar de un día para otro? Sí. Por ejemplo, ¿y por qué motivo, accidente? Por ejemplo? Puede ser desde un traumatismo, una de las causas, un perro atropellado, a veces coces o patadas, pueden dañar este disco. Con la edad propia, un movimiento brusco puede provocar la rotura del disco, que es lo que normalmente ocurre en perritos que ya son un poquito viejos. Me fui de casa y lo escuché, salí al fondo, lo escuché gritar y cuando volví lo vi así. Se produjo el accidente, el disco penetró el canal medular, comprimió la médula y llegamos a esta lesión. Cuando la lesión es irreversible y si el perro tiene los cuidados necesarios, no es necesario sacrificarlo, porque muchas veces uno buscan la opción de la eutanasia. Pero hoy hay un montón de artefactos y de artificios que pueden darle al perro una vida, porque el perro desde la lesión para adelante es un perro totalmente normal. Totalmente normal. A veces puede haber también incontinencias, porque no nos olvidemos que todo está regido por el sistema nervioso, entonces si se pierde movilidad, se pierde sensibilidad, también se pierde muchas veces continencia de esfínter. Entonces puede haber incontinencia urinaria, incontinencia fecal, es más traumático eso porque requiere una higiene más permanente. Pero es una lesión, a veces aparecen estos artículos porque esto depende muchísimo del propietario. Para sacarlo a pasear. Exactamente, depende muchísimo del propietario, que es una persona. Y bueno, porque ellos dependen de nosotros, digamos. Dependen de nosotros cuando tienen las 4 patas, calcula con 2. Doc, ¿hay alguna raza que te sea más propensa a este tipo de lesiones? Generalmente los perros de talla grande son más propensos. Los perros de talla grande. Pero sí en un rango etario es mucho más propenso esto en un perro senil que en un perro joven. ¿Sí? Esta es una de las patas. Allá cuando la fama golpeó mi puerta y comenzamos a hablar de las alteraciones de los perros seniles, esta es una de las primeras que aparecen. Normalmente es lo primero que podemos llegar a ver, que muchas veces hay que diferenciarlo bien entre una artrosis de cadera que puede tener algún síntoma particularmente similar y a veces lo tratamos de una manera un poquito más laxa y hay que ser enfático. Si recurrir a una tomografía computada, lo ideal, el tema es que todavía no tenemos los medios, pero es un diagnóstico ideal. Bueno, lo importante sería, para cerrar, dar algunos tips de
cosas podemos advertir en las mascotas como para llevarlo inmediatamente a una consulta? Los dolores de la nada hay que prestar atención. Ajá. Estos gritos. Hay muy pocas patologías en los perros que provocan un grito intenso de dolor. El perro no grita de dolor de muela, no grita de dolor de estómago, no grita. Solo grita con compresiones nerviosas o con fracturas. Son las únicas 2 veces que el perro grita. Segundo, actitudes posturales. El perro muchas veces se encorva, ¿sí? Distrae las vértebras para descomprimir los nervios, claro. Entonces tiene una actitud sifótica, se llama, ¿sí? Se encorva, camina muy despacito, no quiere girar y muchas veces de un momento a otro. Eso hay que prestar atención porque de ayer a hoy cambió. Ya no quiere agachar la cabeza para comer, come si se lo doy arriba, esas cosas que a veces... tenerlas en cuenta. Claro, perfecto.